Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? Excelente día. Excelente día a todos los que se van conectando en esta sesión tan fabulosa de I Am Conectando con tu Ser. Y en esta parte del día de hoy que vamos a tocar esta semana el tema de supera tu miedo. Supera tu miedo. Saludos a cada persona que se viene conectando en cada parte del mundo. Saludos, Erika, acá en México. Saludos a Colombia, Ecuador, Rusia, Brasil, Alemania y cada parte del mundo. Excelente día. Yo les mando un cordial saludo desde la ciudad de Minatitlán, en Veracruz. Y aquí estamos transmitiendo este día, esta sesión, para cada uno de ustedes, para que lo puedan aprovechar. Y esta semana vamos a tocar este tema de supera tu miedo, que es algo pues realmente interesante en el sentido de por qué razón sentimos miedo y cómo influye en nuestra toma de decisiones, cómo influye en nuestra vida, cómo influye en el día a día. ¿Vale? Entonces, déjenme saber, creo que... Identificamos el miedo es como un mecanismo de defensa en donde pudiéramos estar en riesgo, ¿sí? Y pues nos lleva a dos puntos. Uno, nos lleva a movernos rápido, generar adrenalina. O dos, ¿sí? Nos lleva a paralizarnos y nos bloquea y ya no avanzamos, ¿va? Entonces, dentro de esta situación nos enfrentamos al peor enemigo que tenemos en la vida, al enemigo más grande que existe, que justamente eres tú mismo viviendo en miedo. Porque tu mejor versión no tiene miedo, o puede percibir o sentir el miedo y lo utiliza, lo empodera de manera adecuada para poder lograr algo más grande. Sin embargo, si tú alimentas el miedo, si tú le das ese poder, no te va a permitir que tú puedas lograr lo que deseas en tu vida. Y entonces te vas a estancar, te vas a bloquear, te vas a frustrar, te vas a limitar para poder realizar pues todo lo que quieres alcanzar, materializar, ¿vale? ¿Por qué razón ustedes sentirían miedo? ¿Qué es lo que les genera miedo? Díganme. ¿Sí? ¿Qué te genera miedo? Conejo Fe, bienvenido. ¿Qué te genera miedo? ¿Qué te genera miedo? Denise, Miriam, América, Ana, todos los que están. ¿Qué les genera miedo? ¿Por qué sentirían miedo día a día, momento a momento? ¿Y por qué el miedo sería el peor enemigo? Fernanda, saludos hasta Ecuador. ¿Sí? ¿Por qué sería el enemigo más grande que tienes ese miedo? Porque va a ser la razón por la cual vas a hacer algo o no lo vas a hacer. Simplemente va a ser esa razón que te va a llevar a poder fracasar o tener éxito. Enfrentarme a una situación dolorosa. Ok, por no sentir miedo, por no sentir dolor. ¿Sí? El dolor, pues, tengo miedo a sentir dolor, entonces prefiero no hacerlo. ¿Sí? No quiero sufrir. Pero acuérdense lo que hablábamos las sesiones pasadas. Dolor duradero o dolor pasajero. Placer duradero o placer pasajero. ¿Sí? Entonces empieza a tomar decisiones que te den placer duradero y muy probablemente te enfrentes a situaciones que te dan dolor pasajero.
pero no te quedes en ese dolor duradero, ¿vale? Entonces empieza a identificar, empieza a tener claridad de qué es lo que tú realmente quieres lograr en la vida para que no alimentes el miedo. No lo alimentes. Es algo curioso, pero no podemos evitar muchas veces, o sea, va a estar en tu vida. No te voy a decir que nunca más va a estar presente. Y en esta semana que vamos a estar abordando el miedo, te voy a decir que nunca más vas a sentir miedo. O sea, lo puedes gestionar, lo puedes liberar, puedes no quedarte estancado en él, pero es parte de nuestro paquete de emociones en el ser humano, ¿sí? Entonces, empieza a identificar, ¿el miedo lo has utilizado para empoderarte y lograr algo más en tu vida? ¿O el miedo lo has utilizado como pretexto de fracaso en tu vida, para justificar que no has hecho las cosas? Es que tengo miedo, no, mejor no lo voy a hacer porque tengo miedo. Fíjense qué curioso, cuando he estado en las certificaciones de paracaidismo, uno de los instructores me dijo algo que nunca se te puede olvidar. Y yo, ¿qué? Mantener el miedo en tu vida. A la hora de saltar, mantén el miedo. Y yo, ¿por qué? Se me hace ilógico. Y me dijo, es la razón por la cual te va a llevar a ser cauteloso, por la cual te va a llevar a que tú revises el paracaídas todos los días antes de saltar, para que tú realmente sigas consciente, estés viendo el altímetro y demás. Y yo dije, órale, qué interesante. El miedo nos va a llevar a poder ser responsables de nosotros, pero no quedarnos en el miedo, porque si yo viviera en el miedo, ni de chiste me aviento de paracaídas, ¿sí? ¿Y se siente miedo? Claro que sí. Cuando se abre la puerta del avión y estás en la orilla, parado, agarrado, viendo que no hay nada más que el vacío, se siente miedo, porque pues no sabes, es la primera vez. Pero te puedo decir que una vez en el aire, wow, la experiencia más maravillosa. Y es una metáfora a la vida para superar el miedo, porque es tu peor enemigo en el sentido de que, ¿sabes qué? No, ni de chiste me subo al avión, ni de chiste me atrevo a aventarme. Pero si tú tomas la decisión y das ese pequeño paso, o sea, para lanzarte al vacío del paracaídas, es un paso. Y así es todo en la vida. Para tomar una decisión es un paso. Un paso. Solamente. ¿Cuántas personas prefieren no dar el paso? Y en ese punto ahí se quedan. Estancados, frustrados. ¿Sí? Y no van a avanzar. Eso sería miedo a la muerte. Entonces se previene. ¿Te quieres morir? Pues no. Sí, en la semana vamos a ir viendo distintos tipos de miedo, a qué usualmente se le tiene miedo. Sí, entonces, si no te quieres morir, vas a tomar decisiones para vivir. Ahora, la clave es que puedas sentirte más vivo. Y te puedo decir que las situaciones donde tienes más adrenalina, donde te sientes más bajo, que pudiera estar en riesgo tu vida, son las situaciones o los momentos donde te sientes más vivo. Porque en tu rutina del día a día, literal, estás como zombie. No te cambia nada. Sí, entonces tampoco te aferres a seguir tu rutina todo el día. Rompe esa estructura para que puedas lograr algo más. ¿Y por qué sería tu peor enemigo tu miedo? No mi miedo, no el miedo de alguien más, tu miedo. Porque todo lo que tú estás viviendo el día de hoy es consecuencia de las decisiones que tomaste hace un minuto, ayer, hace un año y todos los días de tu vida. Cada instante, cada momento es consecuencia de las decisiones que vas tomando. La mayoría de las veces, la gente se arrepiente, no de lo que hizo. Ay, no lo hubiera hecho, no. Lo más fuerte es que se arrepiente de lo que no hizo por miedo. ¿Cuántas veces
No le has hablado a alguien por miedo. No has tomado una decisión, emprendido algo por miedo. ¿Cuántas veces no te has animado a hacer las cosas por miedo? Cuando tienes la oportunidad de vivirlas. Pero es que ¿cómo voy a saber si ese emprendimiento es, no es, funciona, no funciona? La única manera de saberlo cuál es, haciéndolo. Es la única manera. Entonces, empieza a decidir en tu vida qué es lo que quieres. Porque si tú utilizas ese miedo y lo enfocas en acción, no en parálisis. Acuérdate, la parálisis del análisis, el miedo nos va a llevar a parálisis del análisis y te vas a quedar literal como esqueleto esperando a que algo cambie y nunca va a cambiar porque tú no tomaste la decisión de cambiar. Entonces, si tú quieres que algo suceda, haz que las cosas pasen. Y por esa razón el miedo es tu peor enemigo. Porque va a ser la razón por la cual no vas a hacer las cosas. O la razón por la cual sí las vas a hacer. Si tú estás, por ejemplo, cruzando la calle y de repente te atraviesas y viene un carro, vas a sentir miedo. Sí, porque va a estar en riesgo tu vida. Y tu cerebro lo sabe. ¿Qué va a suceder? Dos opciones. Te paralizas, literal, ¿sí? Te paralizas y se bloquea todo en tu vida, ¿sí? O, y ahí te quedas y el coche te lleva, o empiezas a moverte, saltas, corres, te regresas, te avientas al otro lado, ¿sí? Y eso te lleva a que te muevas. Surge la adrenalina para que pues tú puedas sobrevivir y llevar tu vida a otro nivel, a seguirla viviendo, ¿vale? Sí, entonces, ¿cuántas veces te has sentido que el miedo te ha paralizado y cuántas veces te has movido por el miedo? ¿Sí? Saludos por allá a Aleli, ¿cómo estás? Saludos a Guada. Saludos a Lena hasta Rusia. Hey. Saludos a Rey Ruiz. Saludos cada uno que se va conectando por aquí, por estas redes. Súper. Sí, entonces empieza a identificar por qué razón el día de hoy tú te sentirías empoderado por el miedo o limitado por el miedo. ¿Sí? Porque es el único enemigo que tienes y lo peor es que es interno. O sea, no es externo, no es que venga de afuera hacia adentro, que alguien más o algo más lo inculque en tu vida. Es porque tú lo estás pensando. Y ahí viene otro tema bien interesante. Ese enemigo, ¿dónde se encuentra? En tu mente. Es una vocecita, ¿sí? Que va a estar así como el diablito o el angelito en tu mente diciéndote cosas. El detalle es, ¿vas a hacerle caso a qué? ¿A lo que te va a limitar y que por esa razón no vas a hacer las cosas? ¿O a lo que te va a empoderar? Cuando, por ejemplo, voy a saltar del paracaídas, si no me animo, no cambia nada. Simplemente no me animé, no lo hice y ya. No pasó nada. Y esa es la cuestión. Cuando dejas que el miedo te inunde, decida por ti, no pasa nada. Pero cuando superas el miedo, detrás de esa pequeña barrera, cortina, línea del miedo, está quizás de las mejores experiencias de tu vida. El emprender un negocio. ¿Cuántas personas han emprendido un negocio? Puede ser que ha funcionado, que no ha funcionado, pero te lleva un aprendizaje, un crecimiento. Y si no lo hubieras hecho,
nunca hubieras aprendido, crecido, logrado eso. ¿Sí? Entonces, la clave dentro de esto, ¿cuál es? Que tú puedas tomar acción a pesar del miedo. Saludos, Paloma, saludos. ¿Sí? A pesar del miedo, que tú puedas seguir adelante. Oye, es que siento miedo. Vean también qué es lo que dicen. Tengo miedo, siento miedo, o qué es lo que dicen. Tener miedo es poseer el miedo. Sentir miedo es sentirlo, o sea, percibirlo. ¿Sí? ¿Cómo lo estás tú visualizando? ¿Cómo lo estás tú identificando? ¿Qué lenguaje usas para expresarte sobre el miedo? Porque eso te va a permitir también identificar qué es cómo lo estás somatizando o cómo lo estás experimentando de una u otra manera en tu vida. ¿Va? Entonces, ¿qué es aquello a lo que le tienes miedo? ¿A qué le tienes miedo? ¿Sí? Y te lo dejo porque esta semana lo vamos a estar abordando. ¿A qué le tienes miedo? Fracaso, éxito, al qué dirán. ¿Sí? ¿A qué le tienes miedo día a día? ¿A qué le tienes miedo cada instante de tu vida? Si vas a tomar una decisión en tu vida, ¿por qué la tomarías? ¿Cuál es el miedo de que lo hagas y el miedo de que no lo hagas? ¿Sí? Y si es tu peor enemigo el miedo, ¿cómo lo vas a vencer? ¿Cómo lo vas a superar? ¿Le vas a dar tanto peso, tanto valor? ¿O estás dispuesto a hacer lo que sea necesario para que el miedo no te consuma? Porque si tú estás viviendo como zombie el día a día, porque el miedo ya te ganó. Porque no estás dispuesto a hacer absolutamente nada diferente para lograr resultados diferentes. Saludos por allá, Alina, Mario, Alex, Irán. Sí, si tú realmente te da miedo quedarte en donde estás, porque no es la mejor versión de ti, no es el mejor punto en tu vida, entonces vas a tomar acción y vas a poder ir y decir, quítate que ahí te voy, cállate. Yo voy a hacer lo que sea necesario por lograr y alcanzar lo que deseo. Pero si el miedo, no hombre, es que va a requerir que yo salga de mi zona de confort, va a requerir que yo decida algo más, va a requerir, no hombre, ¿qué van a hablar de mí? ¿Qué van a decir de mí? ¿Cómo le voy a hacer? No, qué miedo. Y ese miedo te gana y ni siquiera diste el primer paso. Entonces déjame decirte que te vas a quedar estancado, que tu vida no la vas a disfrutar, que no vas a sentirte pleno, realizado, satisfecho en absolutamente nada, porque te vas a quedar con el hubiera, y el hubiera nunca nos da satisfacción, nunca nos lleva al siguiente nivel, ¿sí? Entonces, dentro de esta parte que manejamos de emprender, de invertir, para que pues, nuestra vida lleve al siguiente nivel, ¿por qué razón alguien tendría éxito y por qué alguien tendría fracaso? ¿Por qué alguien renunciaría el primer mes? Por miedo. Porque fue más grande el sabotaje interno y no hubo una decisión con total certeza, convicción de decir, a pesar de, sigo adelante. Porque va a haber retos y obstáculos en el camino y vas a enfrentarte a situaciones externas que van a estar impactando tus pensamientos, tus emociones, todo tu día a día. Si no tienes esa fortaleza, esa valentía, ese coraje, ¿sí? Ese
literal, corazón valiente, determinado para sí o sí hacer que las cosas pasen, que suceda lo que tú elijas que suceda en su mejor versión, vas a renunciar. Y fue más grande el miedo. El detalle es que la única forma de que no se realicen las cosas, que la única forma de que el miedo gane, que la única forma de que literal puedas decir que fracasaste, es no haciéndolo. Es dar el paso y regresarte. Literal, ahí hay un fracaso. No hubo ni aprendizaje, no hubo ni experiencia, no hubo nada. Porque vas a dar por hecho como una situación tirada a la basura, porque vas a decir, tiré el tiempo, tiré el dinero, no me sirvió de nada, y vas a empezar a buscar culpables. Imagínate, por miedo vas a buscar culpables y no te vas a hacer responsable de tu vida. Es tu vida, nadie más decide. Oye, es que no tuve éxito. No, hombre, es que, y empiezas, y empiezas a justificar tus miedos. No los justifiques. Empieza a ser responsable. No tuve éxito porque no hice lo que era necesario, porque sentí miedo y lo reconozco. Porque no sé qué hacer, porque esto. Empieza a identificar claramente cuáles son esas razones por las cuales no lograste el resultado que querías. Porque si tú agarras, volteas al lado y ves a otra persona que sí lo está logrando, entonces te vas a dar cuenta que él igual siente más miedo que tú. Sin embargo, tomó con mayor determinación, certeza, confianza esa decisión para que a pesar de todo seguir adelante y a lograr los sueños y las metas. Y no importa si le va a tomar un día, un mes, un año, 10 años, va a estar ahí porque está comprometido a lograr lo que desea lograr. La única manera de no llegar es que agarres y literal, voy en carretera, me bajo del carro. Voy en el avión, pues me salgo del avión. ¿Sí? Porque ya estás ahí. Simplemente sigue avanzando, sigue avanzando, sigue avanzando. Saludos Elizabeth, saludos Cincia. ¿Sí? Tu peor enemigo eres tú mismo. Y eres tú mismo en tu peor versión. ¿Por qué tu peor versión? Porque tu peor versión va a estar llena de miedos. Y regresemos a la parte que mencionábamos al inicio. El miedo va a ser algo que va a estar presente en tu vida, pero va a estar presente simplemente como un recordatorio, como un mecanismo de defensa para que te mantengas vivo y que puedas superar cualquier reto que venga. Para que puedas tú no tomar una decisión, aventarte del paracaídas del avión sin paracaídas. Es que yo no tengo miedo, me aviento sin paracaídas. Pues sí, pero no es una decisión consciente, no es una decisión responsable. Te fuiste al otro extremo. Y ese miedo no te va a dar algo positivo, porque la consecuencia va a ser la muerte. Entonces tampoco tomes decisiones aventándote sin responsabilidad, sin conciencia, sin claridad, sin tú estar realmente decidido de que eso te va a llevar a algo positivo. Es como, es que yo no tengo miedo, entonces pruebo las drogas, entonces hago todo al extremo sin ese rango de límite. O sea, no te vayas a la parte en donde no haces nada, donde te consume el miedo, ni te vayas a la otra parte en donde quitamos el total miedo y entonces haces puras tarugadas y te estás generando pues realmente un riesgo para tu vida. ¿Sí? Entonces, ¿por qué razón alimentarías ese miedo para que te lleve al fracaso? ¿O por qué razón utilizarías ese miedo? ¿Sabes qué? Pues porque tengo miedo, lo voy a hacer. Porque es la única manera de superar ese miedo.
siento miedo, tengo miedo, o como digan, si dicen tengo, siento, hago, como ustedes digan, identifiquen cómo lo están asociando, porque va a ir ligado en su parte visual, auditiva, kinestésica, la parte de su ser, hacer, tener. ¿Sí? Empiecen a identificar, háganse conscientes. Utiliza el miedo. Si lo estás sintiendo el miedo, si estás viviendo el miedo, utilízalo. Toma acción. Porque podemos hablar de esto, toda la semana vamos a hablar de esto, pero podemos hablar todos los días, podemos hablar toda una vida. Y yo te aseguro, ¿sí?, que terminas siempre cayendo en lo mismo. Es que ya no lo hice por esto, y rascamos y caes en lo mismo. Es que tengo miedo y caes en el mismo miedo. Y repites el mismo miedo. Y te estancas en las mismas cosas. Y entonces no logras nunca nada, nunca realizas al máximo, sacas el máximo potencial de todo lo que emprendes, de lo que inviertes, de lo que decides, porque regresas al miedo. ¿Sí? Y vamos a estar hablando todo eso. El miedo es aprendido. El miedo es aprendido. No era tuyo. Es que tengo miedo a que me roben. ¿Por qué? Porque o alguna vez te robaron, o porque viste a alguien que lo robaran, o porque te contaron y entonces se generó una idea. Tienes miedo porque tuviste una experiencia pasada. Sí, porque si tú en este momento vas y le dices a un niño, vamos a hacer esto, el niño dice, órale, va. ¿Por qué razón alguien empieza a sentir miedo? Porque empezó a escuchar algo. Y yo me acuerdo, curioso, en primaria, sí, igual y les pasó, de repente alguien dijo, es que esa es la peor maestra que puede haber. Es un ogro. ¿Sí? ¿Y qué crees? Cuando me toca llegar a ese grado y me toca con esa maestra, yo me acuerdo que me sentí tan mal porque dije, yo no quería con esa maestra porque escuché que era la peor, que era un ogro. Y te puedo decir que fue de las maestras más amorosas, las que estaba más enfocada en compartir, en ayudar. Además, sí tenía su carácter, sí lo tenía, pero no era lo que yo pensé por simplemente comprarme la idea de alguien más que ni siquiera sé cuál era su experiencia. Quizás a ti te pasó así y quizás estás viviendo algo de esa manera por un emprendimiento, en un negocio, en una inversión. Y estás fracasando porque te compraste la idea de alguien más. Pero imagínate que te compraras solo lo positivo. Lo positivo. ¿Qué pudieras lograr? ¿Hasta dónde pudieras llegar a alcanzar si te enfocas en lo que sí? Siento miedo, tengo miedo por tomar esta decisión, por emprender, por invertir, por hablarle a alguien, por lanzarme del paracaídas. Perfecto, qué bueno, eso significa que estás vivo y que tú obviamente no quieres sufrir. Sin embargo, puedes lograr absolutamente todo lo que desees en tu vida si te lo propones. O sea, puedes lograrlo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vivirlo. Vívelo plenamente. Estoy sintiendo miedo, agradece que estás sintiendo miedo y di, ahora, ¿qué voy a hacer para superarlo? ¿Qué voy a hacer para lograr lo que deseo en la vida? Pero toma acción hoy. No te esperes a mañana, porque literal, te llega hoy la oportunidad y te esperas a mañana, fracaso. Ya, estás demostrando procrastinación, entonces no estás tomando acción y estás dejando que el miedo gane. A ver si mañana pasa algo y basado en eso, pues tomaré una decisión. No, así no funciona. Decide hoy, porque en el momento sabes si lo quieres o no. Por poner el ejemplo que estaba explicando de saltar del paracaídas, o sea, totalmente, ¿sí?, consciente, decidió que yo quería hacerlo la primera vez.
no me iba a echar para atrás, quería hacerlo. Pero yo ya lo sabía. Entonces cuando te llega una oportunidad, situación, una idea, sabes si lo quieres o no hacer. El detalle es, vas a dejar que ese ideal digno, que ese deseo ardiente, que esas ganas de éxito se manifiesten y logres todo lo que deseas en la vida, o vas a dejar que te gane el conformismo, el no hay, el no se puede. ¿Sale? Pues vamos a estar hablando de esto toda la semana. Felicidades, un gusto, un abrazo a cada uno de ustedes desde el fondo de mi corazón. Y hoy les digo, toma las decisiones y supera el miedo. Sí, y si sientes miedo, aún con miedo, hagámoslo. Y ve acompañado de las personas que te están realmente fortaleciendo tu creencia en ti mismo. Y saca la mejor versión de ti. Y hazte esta pregunta: si hoy fuera la mejor versión de mí, el ser poderoso, el ser millonario, el ser abundante, el ser totalmente en su máximo potencial, ¿qué decisión tomaría? Sí, olvídate de excusas y pretextos. Eso, ya. O sea, ni los niños lo usan, ¿por qué tú lo usas? Un abrazo a cada uno de ustedes. Saludos por allá. Alina, Denise, Elizabeth, Erika. Súper, pues pasen un excelente día. Les mando un abrazo desde Veracruz. Y logren todo lo que deseen este día, porque lo merecen, porque lo valen, porque ustedes son la mejor versión de ustedes. Así que vamos por el éxito. Excelente día, cuídense, disfruten. Chao, chao.